mis hijos. En segundo lugar, obviamente, a Cairo, doctor Eduardo Cairo, amigo, compañero, que vivía, por cierto, estos encuentros con una emoción muy particular. Compartimos muchas situaciones muy humanas, muy personales. Recuerdo una vez en Bulgaria, estuvimos juntos 5 días bañándonos con una tetera eléctrica porque no había ni agua ni calefacción, pero nos bañábamos porque eso es muy de latino, muy de cubano también, no solo de latino. Y a Ernesto, que yo diría que es una esperanza truncada antes de tiempo. Y que claro, hubiera estado aquí seguramente presentando sus ideas y también nos hubiera acompañado seguramente tocando alguna canción. Bueno, dicho esto, debo decir algo más a manera de encuadre general, ¿no? Esta conferencia es una conferencia escrita a varias manos. Hace casi un año, poco menos de un año. ¿Dónde está Ana Laura? Menos de un año. Bueno, Ana Laura anda por ahí corriendo, porque el día que se pare engorda y cuando engorde ya no será Ana Laura. Hace menos de un año me convocó el grupo gestor de este congreso y de una manera muy consensual y democrática, punto menos que me dijeron lo que tenía que decir. En fin, para ser más exacto, estuvimos debatiendo, analizando, pensando en voz alta cosas que ellos querían que de alguna manera estuvieran en este momento inaugural. Como quiera que generamos un eco de ideas que yo guardé para mí hasta unas 72 horas antes de este momento en que me senté a escribir las ideas siguieron vivas en ese eco. Y yo me atrevería a decir que la intervención de nuestro querido amigo Jorge Enrique tiene todo que ver con lo que va a ser también mi intervención. Y es precisamente por eso, por esa generación de ese eco común, de ese sentir común, de ese pensar común, a la vez que diverso, que genera estos encuentros. Yo me quedé con una idea fundamental que voy a insistentemente, como un obstinato, utilizar una y otra vez en mi intervención, y es que estos muchachos que han hecho un trabajo verdaderamente inmenso y que han propiciado este encuentro no solo como espacio formal, sino como un espacio distinto, joven, latinoamericano. Estos muchachos me decían que les decían algo así como que eran unos bichos raros. ¿Y de dónde sacaron a estos bichos raros y a estos bichos raros qué es lo que se traen? Y por eso mi motivo obstinato en el texto de esta conferencia, que se llama Dimensiones psicosociales de la psicología latinoamericana, utopía, compromiso y colaboración. ¿Quiénes son los bichos raros? Nos ven como bichos raros. Fue este el analizador que abrió las puertas a un intercambio muy fructífero, al menos para mí, que tuve con un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, precisamente como decía el grupo gestor de este encuentro. Un intercambio que me hizo rememorar la función devaluadora de la normativización formal e informal. No me son ajenas esas y otras etiquetas al uso, ni la pésima práctica de etiquetar para diferenciar, violentar, subvalorar, excluir. Cito, porque queremos hacer cosas distintas, organizar encuentros, debatir lo que nos pasa, mirar a la psicología desde aquí, desde nuestra realidad, porque tenemos ganas y las echamos a andar. Me dijeron aquellos muchachos cuando le pregunté, ¿por qué bichos raros? Vaya con la perversa forma dogmática que no solo pretende devaluar a lo distinto, sino desalentarlo hasta desarticularlo, preferiblemente para convertirlo en un normópata o un neutrópata, que no es lo mismo, pero es igual. Circunstancialmente incluso lo convierte hasta en un enemigo, en una suerte de producto esquizo antisocial con lo que la profecía de son los niños malos se cumple. En fin, siempre habrá alguien o algo distinto
Y siempre habrá quien tema, sufra y hasta pierda el sueño porque existe la diversidad, porque existen los bichos raros. Bienaventurados que son, por cierto, porque de ellos, de los bichos raros, está hecho el reino del futuro, el del pensamiento y el actuar creativos, el de la humanización de las relaciones cuasihumanas que dominan hoy el panorama de nuestro continente. Si fuera el único problema el del sufrimiento o la rabia del distinto, del bicho raro, bien que podríamos aceptar que ningún parto de lo nuevo ha sido sin costos, y muchos más. Sin embargo, cuando miramos más de cerca el asunto, la preocupación aumenta. Digo, debería aumentar. La barricada contra los distintos es un freno al desarrollo que por suerte es tan imperioso y determinante que nada ni nadie puede pararlo, al menos en la perspectiva del tiempo. Costará más o menos, pero al final se impone. Pero eso sí, pueden significativamente enlentecerlo, dilatarlo, posponerlo hasta el lugar en que se corre el riesgo del olvido. Obviar el hecho de que el futuro respecto al presente siempre es disidente, por más que sobre todo a los cubanos no nos guste este término que ha sido secuestrado para denominar a los opositores políticos, insisto, por más que el futuro respecto al presente entendamos que es disidente, produce como riesgo la inercia. Y la inercia es una forma de morir creyéndose que se vive. Pero repito, hay al menos una buena noticia y claro, una mala. Primero la mala, disentir incluso afirmativamente, con afirmatividad crítica, tiene sus costos y grandes, desde no estar en la gran escena, con todo lo que esto implica, hasta ser llamado bicho raro. Pero la buena es que toda disidencia que lleve en sí el germen del desarrollo termina por imponerse, porque la vida humana no se permite el estancamiento, aunque sí el retroceso y el vaivén, pero la detención definitiva no. Ahora, este avance no se produce por sí solo. La ley dialéctica del cambio no es un motor en su condición de ley. Se produce porque los bichos raros ciertamente están convencidos de que un futuro mejor es posible, pero sobre todo porque saben que hay que construirlo hoy. Porque el único futuro predecible es el que se construye hoy. El asunto no es solo pensar, es sobre todo hacer. Precisamente, y sirva de ejemplo para seguir con la lógica de mi analizador, unos días después del referido encuentro con los estudiantes, recibí una foto tomada en el patio de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en la que estaban juntos 4 maestros del nuevo cine latinoamericano, de la nueva producción cultural latinoamericana. Tomás Gutiérrez Alea, Fernando Birri, Gabriel García Márquez y Julio García Espinosa. Al pie de la foto, un texto que decía: los 4 locos de la nave. Más de lo mismo, una y otra vez. Siempre que hay un nacimiento, hay una persecución. Siempre que hay un deseo, una represión. Siempre que hay un intento de cambio, una resistencia. Pero sin los locos de la nave, sin los bichos raros, no tendríamos 100 años de soledad, Fresa y Chocolate, Las aventuras de Juan Quinquín, Memorias de subdesarrollo, Tire 10, Los inundados, El amor en los tiempos del cólera, La teoría del cine imperfecto y todo lo que vino en avalancha creadora desde el espíritu de lo latinoamericano, propio, distinto, con olor y sabor a guayaba, a tacos, a feijoada, caldosa, en fin, tantas cosas que nos dicen qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y nos ayudan a entender a dónde queremos ir. Cosas por las que podemos renunciar a ser bichos raros, incluso a multiplicarnos como los panes y los peces, pero no lo haremos, a pesar de esta metáfora complaciente pero esperanzadora. En nuestra historia reciente, digo ahora en materia de psicología, Martín Baró fue un bicho raro, como lo fue Merani, como lo fue Falsborda, Paulo Freire. Peor aún, de alguna manera, para el sistema institucional de formación dominante en nuestros excelentísimos centros académicos, siguen siendo bichos raros, solo que ahora como una suerte de mal necesario con el que hay que convivir, como las bacterias salutogénicas que existen en nuestro organismo. Digo el organismo corporal, no institucional, aunque pensándolo bien, también el institucional. En una limitada experiencia empírica, solicité a más de una treintena de decanos y directores de carreras de psicología de América Latina
que señalaran el porcentaje que ocupa la lectura de autores latinoamericanos en la formación de psicólogos y psicólogas en sus carreras. Esto fue hace un año. Apenas un 10% de los decanos y directores referían que entre un 60 y un 80%, no más de esos volúmenes. Es decir, 10% de los decanos dijeron, en mi centro ocupa entre un 60, un 70, un 80%. El 82% de los directores de carrera señalaron un volumen de lectura de los autores nuestros inferior al 50%. Entiéndase, leemos lo que se produce fuera de nuestro continente. Desde aquí se hace coherente la idea de que la psicología que se hace en América Latina, insisto en la necesidad práctica de distinguir entre la psicología latinoamericana y la psicología en América Latina, resulta predominantemente un calco, en las mejores y raras excepciones, una asimilación nacionalizada de las lógicas narrativas e instrumentaciones de las psicologías producidas en espacios foráneos y reinstituyen lo fundamental, la discursividad que la genera. Esta psicología, digo con Ana Bock, no pasa de ser una profesión importante, pero incapaz de generar su importancia social, un hacer necesario que no abarca a todos los que de ella necesitan, un saber importante, pero un hacer pequeño. Fin de la cita. Sin embargo, al preguntarle a esos mismos directivos en su percepción qué volumen relativo de los trabajos de investigación, prácticas docentes, etcétera, que hacen los estudiantes durante sus años de formación en su institución, están vinculados a problemáticas propias del territorio, la región, el país, el continente, la respuesta descubrió que el 90% de los directivos afirman que más del 80% de los trabajos que se realizan están vinculados a las problemáticas latinoamericanas, sobre todo de su región, de su territorio específico. Qué interesante. Seguramente fue la declaración del fin de la historia y con ella de las utopías quien instauró y fue instaurada por la hegemonía de las distopías. La utopía es, lo que no existe, no hay tal lugar ni habrá. La distopía parece que sí existe y es un lugar indeseable que puede ser peor aún. Hoy la tendencia a creer en lo apocalíptico de lo que vendrá, más apocalíptico incluso que lo que ya existe, supera con creces a las mejores obras de los utópicos. La ficción distópica gana adeptos y dinero. Aunque los Avengers de Marvel en Infinity War siguen defendiendo el status quo, un mundo ya distópico se precipita a otro peor de la mano del resentido Thanos. Thanatos vence a Eros con la anuencia del hombre unidimensional, diría Marcuse, y logra romper todos los récords históricos de taquilla con ventas superiores a los 1.000 millones en apenas 11 días. Las escasas ficciones utópicas son apenas melodramas con happy end alucinados que convencen a pocos, aunque incluyan algún que otro bicho raro, por cierto, en el sentido literal del término, y hasta ganen premios. Obvio que estoy pensando en La forma del agua. Claro, dice el chichagüense Solares, cito, vivimos en un principio de siglo en que se nos acabaron las esperanzas, se nos acabaron las utopías y la fe. Entonces la desolación general es algo muy lastimoso, en especial para los jóvenes. Se da este caos del salvaje que está instalado en la Casa Blanca, el caos que domina el mundo. No son tiempos para las utopías. En el camino de las distopías, los bichos raros, que no son los que desde aquí homenajeo y aliento, sino unas estrafalarias maquinarias alucinantes, altamente tecnologizadas, a las que no les basta con ser ricos, sino que quieren adueñarse del mundo, y esto está mal. Bichos raros, maquinarias tecnológicas que se quieren adueñar del mundo. ¿Y por qué está mal? Bueno, porque ¿a quién le van a arrebatar el mundo? A los sin tierra, a los desplazados, a los millones de desempleados, hambrientos, desahuciados sociales, a los que viven por debajo del umbral de pobreza en franca miseria. No, esos ya no tienen mundo.
El 45% de la riqueza del mundo está en manos del 0,7% de la población, según el Global Wealth Report, para que no crean que es un vicio latinoamericanista. La distribución por regiones de los individuos que tienen un patrimonio mayor que $1 millón es así, notoria. 41% en los Estados Unidos, 10% en Japón, 9% en Francia, 6% en Italia, 5% en el Reino Unido, otros 5% en Alemania, 4% en Canadá, 3% en China, los chinos desaparecieron, comunistas y socialistas, al igual que en Australia, 3%. Si alguno de los presentes se propone formar parte de los favorecidos del mundo, en primer lugar, tiene que hacerlo a expensas de dejar afuera a todos los que estamos aquí. Pero además, para que sepan, tendrían que ganar aproximadamente un ingreso mensual promedio de $63.000 mensual. Les advierto, la psicología no es un camino. Se habrán dado cuenta que América Latina no puntea aquí. ¿Por qué? Porque la distribución de la riqueza es más inequitativa aún en nuestro continente y por tanto el porcentaje de personas con mucho dinero es menor. Y si no, que se lo pregunten a Slim en México. América Latina es la región con mayor inequidad del mundo. Cito, en 2014 el 10% más rico de la población de América Latina había amansado el 71% de toda la riqueza de la región. Si esta tendencia continuara, dice este informe, dentro de solo 6 años, el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante. Se habla mucho de los 186 millones de pobres de la región, algo más del 30% de la población, es decir, de los 265 millones que vivimos en estas tierras. Se habla poco de que los 89 multimillonarios que existen en América Latina, con fortunas superiores a los $1.000 millones, que suman un total de 439.000 millones de dólares, cifra mayor que el PIB de casi todos los países de este continente, representa solamente el 0,0001424 de la población del continente. Esto es vergonzoso, esto es indigno, esto es inhumano. Pero esta condición sostenida durante muchos decenios, reproducida una y otra vez, multiplicada con el ejercicio del poder, ha llegado a conformar una subjetividad socialmente distrófica, como sacada de los menos alentadores resultados de Milgram. Conformista, desilusionada, autocompasiva, resignada, creo que peor aún, indiferente. Cito, la historia de la época moderna, dice Bergman, al menos al nivel de la mente, es la historia de un desencantamiento progresivo. Una subjetividad para la que las quimeras sociales son un delirio y que parece decir, esto no lo cambia nadie. No quiere lo que tiene, pero tampoco tiene la ilusión de poderlo cambiar. Le falta la utopía. Le falta entender, comprender, asumir e interiorizar la función de la utopía. Otra vez con Galeano, imposible no recordarlo, tan preciso y clarificador. Cito, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Y parafraseando a Martí, caminar, andar, dice el maestro, es el único modo de llegar. Creo que fue Mariátegui quien sentenció, los pueblos capaces de la victoria fueron los pueblos capaces de un mito multitudinario, una utopía compartida. Es un asunto que ineluctablemente toca a los que hacemos y queremos que se haga una psicología para el bienestar y la felicidad de esa gran masa latinoamericana, lo que es solo posible si creemos que una América Latina distinta es posible, posible y necesaria y merecida. Y eso se logra no solo desde el encuadre ciudadano,
sino también desde el ejercicio profesional. En alguna oportunidad insistí y vuelvo sobre esto, en que la miseria, por solo tomar un ejemplo, es también en toda su extensión una realidad subjetivada, no subjetiva, subjetivada, una representación naturalizada que la asiste y la insiste, la produce y la reproduce. Eliminar la miseria es solo posible si se favorece la emancipación de las subjetividades, la superación del coloniaje subjetivo, la erradicación de la colonización de las subjetividades. Y para esto necesitamos hacer una psicología que descubra que la corrupción es también un fenómeno psicosocial, que emplace a la injusticia social y la desconstruya, porque es también un mecanismo de intoxicación subjetiva, que denuncie y genere alternativas sanas a las manipulaciones mediáticas, que despsicologice la violencia, la drogadicción, como apenas problemas de personalidades fallucas, de familias subjetivamente disfuncionales, para entenderlas en sus dimensiones interconectadas de variables políticas, económicas, culturales y obviamente psicológicas. Una psicología que sabe que el mejor modo de no querer algo es querer otra cosa. No querer no es suficiente, es indeterminado. Querer otra cosa es el primer paso de luchar por ella. Y eso necesitamos, creer, querer, defender la utopía. Segundo, el compromiso con la acción para su realización. Una avalancha de rupturas conmovió la segunda mitad del siglo XX. Todo parecía indicar que desaparecerían los grandes pedestales de la modernidad. Cito: asistimos a una época de pérdida del horizonte de sentido de lo moderno, de relativización y deslegitimación en filosofía, ciencia, arte y política de las nociones fuertes del sentido del paradigma integracionista moderno, tendencia etnocéntrica, optimismo histórico, orientación racionalista, discurso globalizador. Fin de la cita. El nuevo siglo entra con una notoria propuesta de ausencia, más aún de negación al compromiso con el cambio, con la transformación. Cito: la renuncia a cualquier tentativa de formular un proyecto total de transformación de la realidad social. Se descalifican las intenciones transformadoras de cambio y la propia acción. Se afirma que los tiempos merecen, sobre todo, desconfianza y falta de fe. Da lo mismo que sea la dialéctica o la lucha de clase. La historia ha muerto. Por eso, tampoco hay razones para la acción y para el compromiso. Muchos dicen que el compromiso parece ser algo que ha pasado de moda, no solo en las prácticas sociales, profesionales y políticas, sino también en las prácticas cotidianas, incluso en las relaciones interpersonales, incluso en las relaciones de pareja. El desempeño de los roles cotidianos está marcado por la negativa al compromiso. Otros muchos no lo dicen, pero lo hacen. No solo no se comprometen, sino que también se descomprometen y renuncian a los compromisos antes asumidos. Los bichos raros, los de aquí, a los que he hecho referencia, los articuladores de este discurso mío de hoy me dijeron, cito: la gente no quiere involucrarse en estos procesos que suponen sacrificio, robarle tiempo a otras cosas, priorizar lo colectivo. Algunos luego, cuando ya todo está hecho, participan, pero no se sienten implicados. Creo que es bueno precisar, el asunto no es de involucrarse, no es de implicación, de estar implicado. El asunto es de comprometerse. En cualquier proceso social, institucional, comunitario, las personas, aún sin darse cuenta, aún sin participar, están involucradas e implicadas. La implicación trasciende las fronteras de la voluntad, incluso en la abstención. Es el efecto de la inevitable relación sujeto-situación. Es claro, tomemos las cosas como son. Por ejemplo, si no participamos como estudiantes activamente en la discusión de los planes de desarrollo de nuestras carreras, de la profesión, si somos invitados y renunciamos a estar, entonces efectivamente no estamos comprometidos, pero implicados sí, porque cualquier cosa que se haga nos supone, nos afecta, porque somos parte de esa comunidad y afectados para bien o para mal, de manera congruente o incongruente con nuestras aspiraciones. Es una falacia decir que uno no está implicado, es entregarle la autonomía al otro. Una conocida parábola lo esclarece muy bien, la parábola del cerdo y la gallina. La voy a cubanizar un poco.
Un cerdo y una gallina que vivían en la misma granja se ponen a conversar sobre la necesidad de mejorar sus vidas. La gallina le dice al cerdo: ¿qué te parece si abrimos un paladar? Entiéndase, un restaurante privado. Eso da dinero y así avanzamos en nuestra movilidad social. El cerdo analiza la propuesta por un momento y le responde: me parece una buena idea. ¿Cómo sería el negocio? Dice la gallina: justo, la mitad de las ganancias para mí y la otra mitad para ti. Bien, comenta el cerdo. ¿Y cómo se llamaría el restaurante? La gallina contesta: lo llamaremos huevos con bacon. El porcino se pone muy serio y riposta: lo siento, pero no. En ese negocio no voy, porque yo y mi familia estaríamos comprometidos, pero tú y la tuya solamente involucrados. Comprometerse como profesionales en formación o en ejercicio es literalmente arriesgar el pellejo, aunque no seamos cerdos. Es no solo estar, sino intervenir, accionar. Y no solo intervenir y accionar, sino hacerlo en una dirección clara y precisa, la que lleve al logro de lo que se quiere, de lo que se entiende como necesario, como facilitador de la emergencia de lo que se busca con las prácticas profesionales. En última instancia, de multiplicar la posibilidad de realización de la utopía, de dar al menos los dos pasos posibles. Sin compromiso no hay cambio. El no compromiso es complicidad, por desaliento, por desilusión o por desinterés, pero al fin y al cabo, complicidad. La idea del compromiso social de la psicología es eje central de las discursivas de la psicología latinoamericana. No es apenas asistir a los pobres, a los excluidos, a las víctimas de un orden injusto, ayudarlos a movilizar los recursos propios para producir beneficios en esas condiciones. Lo que sin duda es importante, pero no decisivo. La supervivencia de la psicología está ligada al respeto insobornable por la realidad y el análisis científico y sociopolítico que ésta exige. Es sobre todo remontarse a las causas que han construido y construyen ese orden a nivel objetivo y a nivel subjetivo, simbólico, imaginario, para promover procesos que propendan a desarticular, eliminar y buscar formas autóctonas propias e instaurar nuevos órdenes relacionales. Insisto, la pobreza, la exclusión, la injusticia, la inequidad, la limitación de acceso a la educación, a los servicios de salud, las prácticas hegemónicas y todos los aledaños perversos son las causas fundamentales, las causas instituyentes de la insanidad psicológica. La miseria objetiva es la causa predominante de los avatares de la producción de subjetividades alejadas de sus capacidades salutogénicas, de su despliegue pleno, de su realización humanizada. La psicología latinoamericana, dice Montero, Maritza, cito: en lugar de ser un testigo de los procesos sociopolíticos que afectan al individuo, es un medio para intervenir en las transformaciones sociales, para producir respuestas a los problemas planteados por las relaciones sociales, económicas y políticas. Comprometernos deberíamos con aquella, cito, crítica artista cuya condición de posibilidad viene dada por la experiencia indignante de la inautenticidad y la opresión, el desencantamiento y la deshumanización, y que esgrime, por supuesto, la demanda cualitativa de autonomía, pero también con la crítica social, cito, cuya condición es la experiencia de la explotación y la miseria, la desigualdad y el egoísmo, y que se articula a través de la demanda cualitativa de la seguridad. Tercer punto, la colaboración como acción mancomunada de las diversidades en un fin común. Todo lo dicho tiene una condición básica: la acción mancomunada, colaborativa, unificadora de todos los actores de la psicología. Como dije antes, siguiendo a Mariátegui, la utopía compartida. Un bicho en sí no es más que un bicho. Una red, un grupo, una cooperativa, una integración. También en un quinto mes del año, las tropas de Sucre entraron en Quito luego de vencer en Pichincha. Una de las más revolucionadoras universidades en América Latina, la Bichorraros San Marcos, fue fundada en mayo. El 1 de mayo de 1886 los obreros dijeron basta y no dudaron en exigir un trato humano acordado y no impuesto por los poderosos.
Algunos fueron asesinados con sentencia, como el bicho raro Espí, quien al filo de su ejecución, ahí, gritó: la voz que van a eliminar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Seguramente pensaron allí los presentes: vaya bicho raro. Pero no, su vaticinio utópico se cumplió. El 17 de mayo de 1959, unos bichos raros barbudos, convencidos de que la tierra es para quien la trabaja, promulgaron la primera ley de reforma agraria cubana, beneficiando a miles de campesinos pobres y explotados, dando condiciones de sustentación a la familia campesina cubana que, cito, por sus bajos ingresos, y nos quejamos hoy, por sus bajos ingresos, solo el 11% tomaba leche, el 4% comía carne, el 3% comía pan, el 2% huevo y menos del 1% pescado. Mientras que, cito, los latifundios estadounidenses dominaban el 55% de la superficie total de la isla y el 48% del área de cultivo del azúcar estaba en manos de apenas 13 compañías norteamericanas. Mayo del 69 está cargado por el Cordobazo en Argentina, potente movimiento de bichos raros que se opusieron al modelo dictatorial hegemónico, un ejemplo que hasta hoy marca la fuerza de la resistencia, de la participación, que no son silenciables ni con las más terribles represiones de los poderosos, de las que bastaría con recordar la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México. Más recientemente, bajo la presión de muchos bichos raros, un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, otro hito en la lucha contra las hegemonías sexistas, prejuiciales y condenatorias del libre derecho a la expresión de la sexualidad. El día 3 de mayo de 1968 comenzaron las primeras revueltas en la Sorbona, abriendo el retumbar notorio de los jóvenes, exigiendo un mundo nuevo, una nueva sociedad. Precisamente un día como hoy, 7 de mayo, ¿no? Un día como hoy, 7 de mayo, de aquel año 68 imborrable,